Se trata de una gran victoria para el trumpismo. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha limitado el poder de los jueces para bloquear las decisiones del presidente Donald Trump. El máximo tribunal de mayoría conservadora abre con ello un nuevo escenario para la resolución de disputas sobre sensibles decisiones políticas dentro del país. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. El máximo tribunal de los Estados Unidos dictamina que los jueces federales no pueden bloquear las medidas ejecutivas del presidente en todo el país. Trump califica la decisión de gran victoria. En Gaza, la defensa civil del enclave controlada por la milicia islamista Hamas reportó la muerte de decenas de personas por ataques israelíes en medio del caos en el reparto de la ayuda humanitaria. Y en esta edición les contaremos cómo grupos armados reclutan a niños y adolescentes a través de redes sociales en Colombia. Un flagelo que vuelve con fuerza pese a la promesa de protección a la infancia por parte del actual gobierno. Se lo contamos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha emitido un fallo que limita la capacidad de los jueces federales para bloquear los decretos presidenciales. La resolución va a permitir la parcial entrada en vigor del decreto contra la concesión automática de la ciudadanía a los hijos de inmigrantes y indocumentados nacidos en suelo estadounidense. Limitar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes irregulares era una de las promesas principales de la campaña de Donald Trump, quien firmó el decreto el primer día de su segundo mandato. Y la medida naturalmente fue recibida con gran entusiasmo por parte del presidente Trump, quien celebró el fallo como una victoria monumental. Escuchemos ese momento. Gracias a esta decisión, ahora podemos avanzar con unas cuantas políticas y corregir algunas que se habían aplicado erróneamente en todo el país. Entre otras cosas, limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, cortar la financiación de las ciudades santuario y en reasentamiento de refugiados, congelar el financiamiento innecesario, evitar que los presupuestos federales paguen por cirugías de reasignación de sexo y muchas otras prioridades del pueblo estadounidense. Y tenemos en directo desde Washington a quien ven, al periodista José Díaz Briceño, con detalles. José, en primer lugar, ¿cómo es que el máximo tribunal de los Estados Unidos llega a esta conclusión? Así es una decisión de 6 votos contra 3. Como bien se decía, la mayoría conservadora en la Corte pues limita el poder de las Cortes, específicamente los jueces federales de distrito y específicamente de las suspensiones con alcances nacionales en contra de órdenes del Ejecutivo. Todo esto ocurre luego de que en al menos 25 ocasiones distintos jueces en el país han decidido pues lanzar estas suspensiones de alcance nacional sobre diversas disposiciones ordenadas por Trump. Para la administración Trump esto es un exceso en el uso de la autoridad de las Cortes y lo comparan con 14 veces que se usó durante la presidencia de Joe Biden. La decisión de hoy tiene impactos directamente en distintas áreas y la técnica jurídica para combatirlas en asuntos como los derechos transgénero, el despido de la fuerza laboral en Estados Unidos e incluso temas de ayuda al exterior. Y sin embargo, el momento llega justamente justo cuando el máximo tribunal no decide abordar directamente el tema de la ciudadanía por nacimiento automática. Veremos eso, cómo se desenvuelve en las próximas semanas y meses. Bueno, pero hay varias voces, José, que dicen que este dictamen está hecho precisamente a medida de la reforma migratoria que impulsa Donald Trump y todos los detalles. ¿Cómo lo ves tú? Así es, la Suprema Corte evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto, sobre si la ciudadanía por nacimiento es constitucional o no lo es. La presidencia de Trump cree que no todos los nacidos en Estados Unidos deben tener el jus solis, el nacimiento y la ciudadanía estadounidense de forma automática, tal como está consagrada en la enmienda 14 desde el siglo XIX. Y sin embargo, la Suprema Corte pues permite por
al menos unos 30 días en que justamente todas las personas que han presentado casos en contra de esta orden de Trump para suspender la ciudadanía por nacimiento encuentren otras vías jurídicas, como por ejemplo las demandas colectivas para combatir las órdenes de Trump. Todo esto sigue abierto a disputas, pero los grupos progresistas aquí creen que la Suprema Corte, al decidir que las suspensiones nacionales no aplican, crea un caos alrededor del sistema jurídico donde cada juez decidirá de forma distinta. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. En cambio de asunto, la situación en Gaza sigue agravándose. La defensa civil del enclave controlada por la milicia islamista de Hamás reportó este viernes la muerte de 62 personas por ataques israelíes. Paralelamente, la ONG Médicos Sin Fronteras urgió a la ONU a retomar el control de la ayuda humanitaria y pidió desmantelar la Fundación Humanitaria para Gaza, respaldada por Estados Unidos y por Israel. Ello tras denunciar más de 550 muertos y miles de heridos en los puntos de distribución por insumos. La Organización Mundial de la Salud logró por primera vez desde marzo ingresar suministros médicos, aunque las necesidades siguen siendo críticas. Además, 2 trabajadores de otra ONG, Acción contra el Hambre, murieron en un bombardeo israelí en una zona no evacuada. El número total de muertos, según fuentes palestinas controladas por Hamás desde el inicio de la ofensiva, supera ya las 56.000 personas. Y todo esto sucede tras el quiebre entre el gobierno israelí y la Agencia de Reparto de Ayuda Humanitaria de la ONU. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, calificaba la situación en Gaza de devastadora. Escuchemos. Están matando gente por intentar alimentarse y alimentar a sus familias. La búsqueda de comida no debería ser una sentencia de muerte. Hay que resolver el problema de la distribución de la ayuda humanitaria. A todos los Estados miembros les digo, respeten la Carta de la ONU. Ayer, con motivo del 80 aniversario, volvieron a comprometerse. Llevemos suministros para salvar vidas, lleguemos a la gente allí donde esté y reconozcamos que la solución a este problema es, en última instancia, política. La única vía sostenible para restablecer la esperanza es allanar el camino hacia la solución de los 2 estados. La diplomacia y la dignidad humana para todos deben prevalecer. Tenemos en directo desde Tel Aviv a la periodista Maya Siminovich. Maya, con la pregunta: ¿por qué esta agencia, apoyada por los gobiernos de Estados Unidos e Israel, no tiene el control de la situación de seguridad en torno a la distribución de la ayuda humanitaria? Jenny, es una pregunta que no tiene solamente una respuesta, pero una bastante genérica. Probablemente el por qué las organizaciones humanitarias, incluida la ONU, no quiere tener ninguna actividad conjunta con esta fundación, porque la critican como políticamente interesada y que sirve a los intereses israelíes de tener a la población palestina no muerta de hambre, pero en el borde. Ese es uno de los motivos probablemente por lo que se está viendo, Hay muchas muertes todos los días en las inmediaciones de los centros de reparto de la Fundación, que son 4, que son muy pocos para una población de 2 millones, un poco más de personas. Se les juntan al día más de cientos de miles de personas que llegan hambrientas. Llegan también las personas que pueden caminar desde donde viven en las tiendas de campañas, que están a kilómetros de distancia, porque solo hay 4 centros, como digo. O sea que está distribuido, pensado para que la gente que puede acceder a ello es gente que está fuerte y que puede caminar varios kilómetros, cargar con una caja de 19 kilos que les tiene que durar para 3 días y medio a cada familia. Todo esto se junta también con que la Fundación no es transparente en sus comunicaciones con los palestinos de cuándo están abiertos los centros, cuándo no, ni con la comunicación con los periodistas. Está dirigida por un evangelista estadounidense cercano a Trump y a Netanyahu. Y hoy se ha sabido por un periódico Haaretz, crítico con el gobierno, que muchos soldados israelíes han disparado contra estos palestinos buscando comida por órdenes de sus comandantes. Esto está en revisión por el ejército, ha causado gran revuelo hoy. Se sabe que los soldados israelíes disparan bastante alegremente en estas circunstancias, lo que se pensaba que eran casos aislados, y ahora se está investigando hasta qué punto lo son o no lo son. Maya Siminovich, quédate con nosotros. Vamos ahora a cambiar de asunto, vamos a hablar de economía y también de esa nueva tensión entre Estados Unidos y Canadá con mi colega
Andrés Blumenkrantz, bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Sí, hablamos de la guerra arancelaria, esta vez entre Estados Unidos y Canadá, y una nueva bomba que nos ha llegado desde Washington, donde el presidente Donald Trump anunció este viernes la suspensión de todas las negociaciones comerciales con Canadá en represalia por el llamado impuesto digital que Canadá aplica a empresas tecnológicas de Estados Unidos. Trump avisó además a los canadienses que les va a avisar cuál va a ser su nueva tarifa arancelaria en el plazo de una semana. Este nuevo embate contra Canadá se produce poco después de que Washington y Pekín confirmaran un acuerdo preliminar para avanzar en sus también tensas conversaciones comerciales. China acordó suministrar tierras raras a Estados Unidos, tierras de las que prácticamente tiene un monopolio global y que son clave para el sector tecnológico estadounidense. Washington, por su parte, pondría fin a sus restricciones impuestas a los microprocesadores chinos. Y de esto vamos a hablar, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera que nos está escuchando en Nueva York, Ana Nieto. Ana, entonces, con estas novedades, ¿qué es lo previsible que ocurra con Canadá después de esta ruptura por parte de Donald Trump justo ahora? Sí, justo ahora se acaba la semana rompiendo con su vecino y socio del norte debido a esta tasa digital que Canadá va a imponer a empresas como Meta, Google y Amazon a partir del lunes, pero la aprobó el año pasado. Se trata de miles de millones de dólares que tendrían que pagar, y la oposición a esa tasa digital en países terceros como los de la UE, como se ha encargado de recordar Trump en su composición de su Truth Social, es algo que ha unido a la industria tecnológica en su apoyo por el presidente Trump. El presidente de Estados Unidos también ha criticado a las tarifas que Canadá impone a los lácteos de Estados Unidos, que ya negoció Trump en su primera legislatura y que Canadá nunca ha tenido la oportunidad de gravar. Hoy Trump ha dicho que da 7 días a Canadá para que sepan lo que van a tener que pagar por hacer negocios con Estados Unidos, es decir, nuevos aranceles. Canadá, que es socio, como dices, de Estados Unidos y de México en un tratado comercial de libre comercio desde hace décadas, no estaba negociando los llamados aranceles recíprocos, pero sí estaba renegociando un acuerdo, porque sí que se les están imponiendo aranceles del 50% a la exportación de acero y aluminio, 25% a la exportación de autos y autopartes, y también a todo lo no cubierto por el Tratado del TEMEC. El resto de países navegan en una cierta incertidumbre al no saberse si tendrán que pagar aranceles si no llegan a un acuerdo el 9 de julio, o si van a tener más tiempo para negociar, como ha sugerido el secretario del Tesoro. Ana, decíamos también que las negociaciones con China, al contrario que las de Canadá, sí van por mejor camino. Contanos, ¿hay acuerdo? El jueves, a última hora, Trump sorprendió al decir que se había llegado a un acuerdo con China, pero sin dar detalles. No es un acuerdo comercial general. A lo que se ha llegado es a un entendimiento marco para que China agilice las licencias de exportación de tierras raras, que son los químicos que controla a nivel global y que son críticos tanto para la industria de automotriz como para la industria de aerogeneradores, motores de aviación, semiconductores, en general, alta tecnología. A cambio, según se ha confirmado desde Beijing, Estados Unidos cancelaría medidas restrictivas contra este país, aunque no se han detallado cuáles. Se sospecha que pueden estar relacionados con microprocesadores que llevan tiempo siendo restringidos en su comercio con China. Ana Nieto, de Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Igualmente. Y hay novedades también aquí en Alemania que nos trae ahora Jenny Pérez. Política para todos los gustos, Andrés, aquí en Alemania, y es que el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD por sus siglas, celebra de viernes a sábado aquí en Berlín un congreso decisivo para la renovación de su liderazgo. Y aunque no han logrado mantenerse como socio menor, como así que han logrado mantenerse como socio menor del actual gobierno, los socialdemócratas están en crisis, y obtienen resultados también desastrosos en las encuestas. La pregunta que planea sobre el Congreso es si podrá el SPD salvarse a sí mismo con todas estas diferencias internas que tiene. Las divisiones en política exterior se han hecho visibles dentro de la fuerza de centroizquierda. La militarización posterior a la guerra en Ucrania, respaldada por el vicecanciller y copresidenta del partido Lars Klingbeil, ha generado tensiones con una facción pacifista de izquierda favorable incluso a la distensión con Rusia. Esa facción incluso publicó un manifiesto instando a un nuevo acercamiento con Moscú, un gesto que podría agravar la crisis interna del partido.
La agresión rusa a Ucrania ha provocado grandes cambios en la política de defensa y seguridad de Alemania. El canciller Friedrich Merz defiende un fuerte incremento del gasto militar, ampliar los esfuerzos para preparar a las Fuerzas Armadas para el combate y el envío significativo de armamento a Ucrania. Estas políticas fueron implementadas por el anterior canciller Olaf Scholz, cuyo partido socialdemócrata es ahora socio minoritario del ejecutivo de Merz. Sin embargo, algunos miembros del partido consideran que el programa de militarización ha ido demasiado lejos. Los socialdemócratas alemanes deben seguir siendo parte del movimiento por la paz. Un grupo que incluye a destacados socialdemócratas publicó recientemente un manifiesto proponiendo un nuevo enfoque. En él se advierte de que el rearme de Europa podría hacer menos seguro el continente. En Alemania y en la mayoría de los países europeos se han impuesto fuerzas que ven el futuro, sobre todo estrategias de confrontación militar y de gasto de cientos de miles de millones de euros en armas. Y exigen vuelta gradual a la distensión de las relaciones y a la cooperación con Rusia. ¿Se ha visto alguna vez que al final de una guerra llegue por medio de declaraciones públicas o siguiendo afirmaciones ideológicas de uno u otro bando? Al final siempre es la diplomacia a puerta cerrada. Siempre. Puede llevar más o menos tiempo. A largo plazo, Rusia tampoco puede ganar esta guerra. Pero aunque el manifiesto reunió más de 100 firmas, la línea oficial del Partido Socialdemócrata sigue considerando a Rusia como un agresor criminal, descartando toda cooperación. Mi reacción es muy clara. Estoy firmemente del lado de Ucrania y de momento no se puede hablar con Putin, no porque no queramos, sino porque él no quiere. Está decidido a seguir adelante con su agresiva política imperialista. Como integrante de la coalición de gobierno, el SPD, liderado por Lars Klingbeil, ha querido dejar atrás el tiempo en el que se lo veía demasiado cercano a Rusia. Ahora intenta ser percibido como un defensor responsable de la seguridad de Alemania, y el manifiesto no contribuye a eso. No deberíamos exagerar su importancia. Si nos fijamos cuántos miembros activos del Parlamento lo han firmado, de los más de 100 diputados, solo lo han suscrito 5. El hecho de que algunos aún crean que la Rusia de Putin está abierta al diálogo demuestra que dentro del SPD todavía están discutiendo sobre la mejor manera de lograr una paz que todos los políticos alemanes dicen desear. Y vamos a noticias de América Latina porque el Hugo El Pollo Carvajal, el temido ex jefe de la inteligencia del chavismo, se declaró este viernes culpable de narcotráfico y narcoterrorismo ante un tribunal de Nueva York. El militar retirado admitió haber colaborado con las FARC y con el cártel de los Soles en el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Detenido en España y extraditado en el año 2023, Carvajal podría enfrentar cadena perpetua. El fiscal lo llamó uno de los hombres más poderosos de Venezuela y acusó al ex general de usar la droga como un arma. Hombre de confianza de Hugo Chávez, tras su muerte, rompió con Nicolás Maduro en 2017 y llegó a reconocer al gobierno interino de Juan Guaidó como el representante legítimo de la causa democrática en el país. La sentencia se dictará en octubre próximo. En Colombia se incrementa preocupantemente el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados a través de redes sociales. Así lo informó este viernes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en un reporte. La agencia destaca que los miembros de las comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes venezolanos son especialmente vulnerables. Las niñas representan alrededor del 40% de los casos. La ONU informa que a través de las plataformas TikTok y Facebook se captan a los menores ofreciéndoles trabajo en cultivo de drogas y en otras actividades criminales entre los años 2022 y 2024. En el contexto del conflicto armado en Colombia, la ONU recibió 788 denuncias de violaciones graves de los derechos humanos contra niños y niñas. La organización hace hincapié en la importancia de programas gubernamentales para prevenir el reclutamiento y la violencia contra menores y adolescentes. Tema difícil que queremos abordar con nuestra periodista de Deutsche Welle en Bogotá, Alexandra Correa. Alexandra, concretamente, ¿quién está detrás de estos reclutamientos y cuál es el modus operandi, decíamos, a través de redes sociales?
Jenny, reclutan los nuevos y viejos grupos armados no estatales tras las FARC dejar las armas en el año 2016. Son grupos que surgieron para disputarse el negocio abandonado por las FARC, entre los que está el narcotráfico, las economías ilícitas como la minería ilegal, el oro, el secuestro, el contrabando, incluso el sicariato, en donde les conviene reclutar menores de edad, Jenny, que son fáciles de engañar, manipular, convencer, atraer con lo que sueñan los niños, los jóvenes, los adolescentes, juguetes, tenis, ropa, relojes o estatua, incluso, aunque duela decirlo, Jenny, que alguien los tenga en cuenta en esa engañosa ruta de ser alguien, de figurar, ser narco, como una posición fuerte en territorio donde no hay Estado, que es lo que ellos conocen únicamente, me refiero a los niños. Ahora, el reclutamiento se agudizó desde la pandemia, es decir, en el año 2020, cuando ya venía disminuyendo tras el acuerdo de paz con las FARC 4 años atrás. Pero esa nueva reconfiguración del conflicto armado con las disputas de decenas de grupos por el territorio nacional vuelve a disparar esas cifras contra la niñez. Naciones Unidas habla exactamente de 658 casos de reclutamiento forzado en 2 años, Jenny. Y la pregunta, ¿por qué estamos viendo esto, Alexandra? ¿No era acaso uno de los grandes compromisos del gobierno de Gustavo Petro el proteger a los niños y adolescentes y prevenir que estos crímenes volvieran a suceder en Colombia? Sí, y me quedó faltando responderte lo de las redes sociales, porque efectivamente la ONU advirtió que los grupos armados ilegales están reclutando cada vez más por redes sociales. Me puse en contacto con Coalico, organización de la sociedad civil que trabaja en el campo de los derechos de la niñez, y me dijeron que aunque sí se están haciendo esfuerzos en territorio, hablando de este gobierno de Gustavo Petro y otros gobiernos para frenar el incremento, Jenny, del reclutamiento de menores de edad con campañas de prevención, las nuevas tecnologías están abriendo otros espacios para engañarlos. Lo vimos en el caso del niño de 15 años utilizado para el sicariato en Bogotá contra el senador Miguel Uribe en un contexto citadino, en donde quienes lo contrataron le prometieron $5.000, Jenny, que no le iban a pagar porque no creyeron que el niño saliera vivo de ese atentado. Un niño que venía de un hogar de maltrato y abandono, y fue fácil utilizarlo para el crimen, y aunque desconocemos si lo contrataron y lo contactaron por redes sociales, Naciones Unidas advierte, como tú lo estás diciendo, que TikTok y Facebook están siendo usadas por integrantes de grupos armados y criminales que mantienen interacciones y conversaciones con menores de edad para instrumentalizarlos. Mira, Jenny, Coalico nos habló de la urgencia de replantearse una respuesta diferente para la niñez, no solo desde lo punitivo, sino desde el restablecimiento de sus derechos, que pasa por una familia protectora y garante, un Estado con justicia y con Estado social de derecho, presencia y prevención estatal, y una sociedad, Jenny, que debe de dejar de ver a esa niñez víctima como victimaria. Alexandra Correa, muchas gracias en Bogotá. Y más noticias, un periodista salvadoreño autoexiliado denunció en Deutsche Welle que la situación para los periodistas y los defensores de derechos humanos en el país ha recrudecido en el último mes. Asegura que es una consecuencia directa de la denuncia que el medio digital El Faro expuso el mes pasado, donde 2 ex líderes pandilleros denunciaban un supuesto pacto entre el presidente Nayib Bukele y las pandillas salvadoreñas. El presidente Bukele rechazó estas denuncias. El periodista aseguró a Deutsche Welle que tuvo que abandonar su país a causa de la presión política y de amenazas por parte de funcionarios del gobierno. Víctor Peña ha tenido que dejar su país por hacer su trabajo. Él y otros 2 periodistas del periódico El Faro decidieron que era momento de abandonar El Salvador tras recibir una alerta sobre una orden de arresto en su contra debido a unas publicaciones. Fuentes confiables nos dicen que se está ejecutando una orden de captura para 7 miembros del periódico, que obviamente éramos los que estábamos involucrados en la investigación. A principios de mayo, El Faro difundió una serie de entrevistas con 2 exlíderes pandilleros del barrio 18 Revolucionarios, en las que describen cómo el entorno de Bukele habría pactado con las pandillas para apoyar su proyecto político a cambio de dinero y otros beneficios. No es la primera vez que El Faro denuncia contactos entre el gobierno de Bukele y las maras. Pero Víctor explica que estas declaraciones implican al gobierno salvadoreño de una forma no antes vista. Hay 2 pandilleros que hablan frente a una cámara por primera vez, y yo creo que eso también hace la diferencia en el impacto que ha tenido esta publicación, ¿no? Porque además son revelaciones muy directas, ¿no? Si nosotros pudimos entrevistarlos es porque el gobierno los liberó, ¿no?
Víctor relata que tras enterarse de las órdenes de captura contra él y sus colegas, sus abogados solicitaron información a la Fiscalía, pero esta no respondió a su solicitud. Ha habido una violación de la Fiscalía en cuanto a los plazos para dar esa información, luego hay amenaza de funcionarios, hay visitas de policías a familiares de compañeros en el periódico, y entonces ante estas pruebas, pues la única lógica que se discute es salir, porque no podemos arriesgarnos, ¿no?, para ser detenidos por hacer nuestro trabajo, ¿no? El caso de Víctor y sus compañeros se suma al de otras voces críticas en El Salvador. En el último mes, activistas y defensores de derechos humanos han sido arrestados bajo el régimen de excepción implementado por Bukele desde 2022 en su guerra contra las pandillas. ¡Que me concedan un juicio público! Uno de los arrestos más sonados ha sido el de Ruth López, abogada anticorrupción de la ONG Cristosal. Su caso ha estado marcado por irregularidades y el hermetismo de la Fiscalía. En mayo, Bukele también impulsó una ley que impone un impuesto del 30% a las donaciones internacionales a ONGs. La ley ha sido criticada por organizaciones salvadoreñas e internacionales, que la comparan con las implementadas por países como Nicaragua y Rusia. Ante estas condenas, Nayib Bukele no ha vacilado en responder públicamente. Nos han llamado de todo. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Víctor ve en el discurso de Bukele un punto de no retorno. Pese a la incertidumbre de su situación, el periodista está seguro del propósito de su labor. No es que no quiera dejar el poder, sino es un personaje que no puede dejarlo y que cada vez más, mientras vea un obstáculo en su camino, va a usar la fuerza. Creo que nuestro trabajo es bien importante para el registro de la historia, ¿no? Para que luego, si no sirve hoy, más adelante también sirva como una evidencia de cosas que han pasado en estas sociedades, ¿no? Argentino e internacional, el laureado compositor, pianista y director de orquesta Lalo Schifrin falleció este jueves en Los Ángeles, Estados Unidos, a los 93 años. Su obra más famosa es la banda sonora de Mission Impossible, pero el bonaerense Schifrin dejó su huella en decenas de películas y series de televisión que le valieron numerosos premios, entre ellos 4 Grammys y 6 nominaciones al Oscar. Aquí nos despedimos, soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle Noticias, para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.